Son las Gracias. 5 de la tarde con 47 minutos y a esta hora tenemos ya el contacto con el doctor Jorge Acosta, reconocido jurista con quien también vamos a analizar el tema de la detención del contralor Pablo Celi, pero ya en el ámbito jurídico. Doctor, buenas tardes, gracias por atender este llamado. Quiero consultarle, usted ha sido una de las personas que ha criticado la legitimidad de la función de Pablo Celi. Recordemos que él destruyó la acción de personal con la cual era destituido por parte del contralor titular en ese entonces, Carlos Polit. Y desde entonces usted ha señalado anteriormente que él ha usurpado el puesto de contralor. Ahora con este nuevo elemento, la detención el día de hoy junto a otras personas, ¿cuál es la connotación jurídica? Usted también decía en ocasiones anteriores que todo lo que ha hecho Pablo Celi sería nulo. Con este nuevo elemento, ¿cuál es la repercusión en el ámbito jurídico, doctor Acosta? Buenas tardes. Todo el país fue el testigo, ¿no? En todas las pantallas de todos los lugares salió la imagen de este señor Celi que rompía la acción de personal firmada por el contralor actuante, en donde le sacaba a él de la subcontraloría general y le encargaba a Sabet Chamón, que es la que debió quedarse legalmente como Contralora General del Estado. Ya. Esto fue solemnizado, fue avalado este acto delictivo, a mi juicio, por el Trujillato. Recordarán ustedes que ellos olearon y sacramentaron y aceptaron de que este señor se quede hasta que cumpla el periodo del destituido doctor Poli. Entonces, bueno, tanto como anular las cosas no se puede así automáticamente. Lo que podría suceder es que si se comprueban hechos dolosos en la emisión de ciertos exámenes especiales o en la desaparición de glosas, si se comprueban estos hechos dolosos, debe ordenarse una nueva auditoría para que se establezca la realidad, si es que hay responsabilidades civiles, penales o administrativas. Bueno, y esto que está sucediendo ahora con el señor Celi era de esperarse, ¿no? Era vox populi de que ahí se bajaban, previo emolumentos, glosas e indicios de responsabilidad de diversa naturaleza. Pero, bueno, no hay plazo que no se cumple y ahora tenemos ahí efectivamente a este señor en problemas con la justicia. Doctor Acosta, un gusto saludarle, le habla Andrés Durán. Quisiera saber, este entramado lo había denunciado en su momento. Se había dicho que asumir de esa manera la Contraloría era ilegal, era ilegítima y no estaba sujeto sobre todo a todos los códigos jurídicos que existen en torno al poder público. Pero lo que nos sigue preocupando, y ahí quisiéramos su criterio jurídico, es la celeridad con la que actúa Fiscalía, la celeridad con la que actúa la justicia en el país. Algunos han calificado esto como lawfare, métodos de guerra no convencionales, persecución, proscripción, etcétera. Usted póngale el adjetivo que más le guste. Pero quisiera recolectar un poco su criterio jurídico en torno a esto porque significa que en Estados Unidos ya estaba avanzada la indagación previa, mientras que acá en el Ecuador no se conocía esta presunta red de corrupción y hoy a la mañana nos llevamos esta sorpresa. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, no nos vayamos a Estados Unidos, ¿no? Aquí mismo en el Ecuador tenemos como ejemplo el irrito caso Sobornos. Todos ustedes vieron cómo se movió a toda velocidad, por encima de todo pronóstico, hasta alcanzar una sentencia que pretendía impedir que Correa participe en las elecciones. Y efectivamente lo lograron, con una agilidad pasmosa. Que al menos nosotros los abogados litigantes que participamos ahí en ese proceso no habíamos visto nunca en nuestra experiencia profesional, ¿no es cierto? En cambio que esta investigación arranca desde el año, me parece que es desde junio del 2019, fíjese, y ahora recién va a comenzar la instrucción fiscal, recién. Entonces, ahí tiene usted una diferencia pasmosa, una diferencia increíble. Y también, yo creo que a todos llamará la atención el timing de la Fiscalía, que justo después de las elecciones
sale con este asunto, ¿no es cierto? Cuando debió salir hace un año más o menos. Entonces, a uno ya se le ocurren ideas que van desde la conveniencia de mantener una posición hasta conveniencias políticas, ¿no? Doctor, yo quiero consultarle las personas que se sintieron a su momento afectadas por la persecución del Contralor Pablo Celi, especialmente funcionarios del gobierno anterior. Incluso la subcontralora Sabet Chamún, que legalmente debía asumir ese cargo por decisión del contralor titular Carlos Polid. ¿Qué pueden hacer todas estas personas, más aún ahora con este antecedente de que Pablo Celi está detenido y también porque supuestamente él usurpó funciones? ¿Se pueden plantear demandas de reparación, acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional? Bueno, primero abajo esos indicios de responsabilidad penal o administrativa, ¿no es cierto? Habría que establecer acciones para echarlos abajo y luego de eso establecer las acciones internacionales que correspondan si hubiere lugar a ello, ¿no? No es que, como dije anteriormente, automáticamente, habiendo sucedido esto, ya uno está habilitado para que desaparezca una glosa o un indicio de responsabilidad civil, penal o administrativa, o ya pueda acudir a instancias internacionales. No, hay que hacer un trámite previo en lo posible para que el nuevo contralor o el contralor encargado disponga una revisión de las auditorías para determinar si las deja en firme o si las echa abajo con un nuevo examen especial. Esto convengamos entonces que tiene viabilidad, doctor. Sí. Hay una viabilidad entonces en ese sentido. Absolutamente. Es un poco demorosa, pero existe. Y esto también incluye a las personas que han sido perseguidas políticamente, porque también convengamos que se instrumentalizó la Contraloría para perseguir al adversario político. Ahí también entrarían esas personas que han sido glosadas de manera ilegítima, así lo han calificado en este caso las víctimas de esas glosas. Si es que se logra demostrar que hubo dolo en la emisión de esas glosas, sí se pueden echar abajo y sí se pueden establecer responsabilidades en contra de los auditores que se prestaron a eso y de las autoridades que ordenaron esas acciones, ¿no es cierto? Pero hay que demostrar el dolo. Doctor, permítame, doctor Acosta, nada más una interrogante. Quisiera, en función de lo que me dice, porque esto significaría una muestra fehaciente, digamos, de evidencia empírica, para seguir indagando sobre este caso de estudio que ha significado, o algunos han calificado como lawfare o persecución política, póngale el adjetivo que quiera, pero significaría una evidencia importante para dar paso a esta tesis, ¿no?, de que efectivamente existió persecución política. En el marco y en el contexto de todo esto, yo quisiera consultarle cuál es su perspectiva en función de este cambio de gobierno que ha existido ya. Ganó Guillermo Lasso las elecciones. ¿Usted considera que va a haber un cambio en la operación jurídica, judicial y de fiscalización y de control de los bienes del Estado y la actividad pública? Yo creería que no. Yo soy escéptico a ese respecto, ¿no es cierto? Yo creo que se inaugura un gatopardismo, cambiar todo para que no cambie nada. Y ya lo veremos más adelante si es que se cumplen o no se cumplen las ofertas y los pronósticos con respecto al nuevo gobierno. Yo, sin ser pitonizo ni nada por el estilo, le aseguro que en 6 meses estaremos presentando reclamos bastante severos en contra del incumplimiento de los deberes del gobierno que se inaugura, ¿no? Doctor, ya para ir finalizando, volviendo al tema de Pablo Celi, ¿usted cree que él cumplió una función política de la persecución? Tengo entendido que usted estuvo a cargo de la defensa de uno de los tantos casos sobre los cuales el contralor Pablo Celi abrió exámenes. Me parece que fue respecto a los aviones presidenciales, no sé si estoy equivocado, alguno de los pilotos, y en esa ocasión los argumentos de la Contraloría prácticamente eran descabellados. Sí, yo conozco varios casos que nacen de estos informes famosos del autodenominado Contralor Polid.
el caso de los pilotos. Usted encuentra ahí, pero disparates y medio. Es que encuentra ahí un asesor de la Contraloría que pretende que todavía se haga el cálculo de las rutas con graduador y regla, pues, ¿no es cierto? Cuando ahora simplemente el piloto toma su tablet, ingresa los datos y la tablet con el programa respectivo le traza la ruta. Encuentra con que era imposible de llevar dineros en las cantidades estratosféricas que se inventan, u oro, etcétera, etcétera, de un avión absolutamente ejecutivo y de espacios muy reducidos. Iguales disparates encontró usted, pero al por mayor en el caso Sobornos. Y en fin, ¿no? En todo donde ha concurrido la Contraloría para que se establezcan procesos penales contra funcionarios del gobierno anterior, usted encuentra asuntos absolutamente deleznables, mientras que en otros casos hay inclusive desaparición de cosas que superan los $100 millones. Entonces eso también hay que mirar, y hay que perseguir, porque no es posible que se desaparezcan responsabilidades de empresas grandes por el solo hecho de haber contado con el asesoramiento del despacho de un pariente del señor Rosselli, ¿no? Doctor Acosta, quisiéramos agradecerle enormemente por su participación, sus criterios en torno a lo que hoy vive el país. Le agradecemos mucho y le combinamos para una próxima tener una charla sobre estos temas también. Encantado, con mucho gusto, gracias. Gracias, doctor. Gracias. ¿No?